El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amigos televidentes, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones. Queremos darle a cada uno de ustedes nuestro agradecimiento por permitirnos entrar a sus hogares y tener esta media hora de reflexión por medio de la palabra de Dios. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo comparte con nosotros, el cual ha titulado Una sola gota. Quédese con nosotros. En algunas oportunidades hemos vivido la experiencia de que algo que parece que no puede hacer daño, nos encontramos con un efecto totalmente diferente. Por ejemplo, vamos a uno de nuestros restaurantes típicos y nos sirven una sopa exquisita. Pero también sobre la mesa hay un ají provocativo. Lo miramos y no tenemos la precaución y le echamos un poco de ají a esa sopa. Y cuando nos damos cuenta estaba demasiado fuerte de picante y diríamos que con ese poquito de ají dañamos la sopa porque está prácticamente imposible de comer. Pues en nuestra vida también suceden cosas similares, cosas que posiblemente nosotros veamos que no nos pueden hacer daño o no nos van a hacer daño. Cuando nos damos cuenta ya se ha causado ese perjuicio, ya ha habido un daño y muchas veces irreparable. En otras oportunidades, sabiendo la situación, hay una situación o una posición de las personas y es creer, eso no me va a pasar a mí, eso le pasa a los otros, eso no me va a pasar a mí. Y la palabra de Dios dice, el que piense estar firme, cuide que no caiga. Es algo que tenemos nosotros que debemos mirar muy bien. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, en los versículos del 5 al 12, la palabra del Señor dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogiste? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. El Señor nos está hablando y estamos en una temporada donde es fácil pensar que esto no me va a hacer daño, que esto no me va a pasar a mí. Y entonces el Señor dice, guárdense, dice en el versículo 6, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La levadura es una sustancia que hace que el pan crezca, que hace que la masa aumente. Entonces, hay muchas cosas que llegan
cambian lo que hay en la vida de nosotros y nos pueden contaminar. Por ejemplo, unas amistades equivocadas. Personas que no están acostumbradas a hacer las cosas buenas, que hacer cosas bien hechas. Y por el contrario, se deleitan haciendo lo que no sirve. Es por esto que esas amistades debemos nosotros evitarlas, no permitir que nos contaminen, porque irían a dañar nuestra vida y aún nuestras familias. Siendo paciente. Cuenta la historia que una señora fue al supermercado con su pequeña hija. Tomó el carro de las compras y puso a la niña en el lugar donde todos sabemos se pueden colocar los bebés. La niña entró con la señora entró con la niña y el carro de compras y empezó a echar cosas, y muchas cosas la niña las sacaba y las botaba al piso, cogía otras y las agarraba, las que no eran, y la señora empezó a decirle: Sarita, tranquila, ya casi terminamos. Y seguía la señora haciendo sus compras rápidamente y decía: Sarita, ya vamos a salir. Y seguía hasta que llegó a la fila que había en la caja, donde habían 4 personas esperando para cancelar. La niña seguía cogiendo objetos y cosas y la señora se las quitaba de la mano y decía: tranquila, Sarita, ya casi llegamos a la caja, tranquila, Sarita, ya vamos a pagar, tranquila, Sarita, ya vamos a terminar y nos vamos de este lugar. Cuando llegó a la caja, la chica, por ser amable, la que atendía la dependencia, la que cobraba, le dijo: tan linda la niña, ¿se llama Sarita? Dijo: no, mi hija se llama Michelle, Sarita soy yo. Muchas veces sucede y suena como un chiste, pero así sucede. Necesitamos nosotros mismos decirnos que seamos pacientes. ¿Por qué? Porque somos personas impacientes. Somos personas que nos dejamos llevar por las circunstancias o por las emociones. Y ahí es donde necesitamos tener esa fuerza de voluntad y también entender lo que el Señor Jesús nos dice en la palabra, de ser pacientes, de tolerarnos los unos a los otros. El apóstol San Pablo también nos declara en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es necesario ser pacientes, es necesario soportarnos. Diferentes dificultades, situaciones, somos los primeros que explotamos. Y ahí es donde debemos tener, como aquella mujer, como aquella mamá, ella misma ministrarse paciencia a su corazón. Reflexionemos. Algo también que está causando muchísimo daño son los elementos electrónicos, las redes sociales, digamos que los medios de comunicación. Es una levadura que está dañando en gran manera el pensamiento y el sentir de las personas. Niños desde muy pequeños influenciados por lo que ven en los celulares, y eso va dañando cada vez más y más las personas. Creemos que es inofensivo. No, esos jueguitos traen su veneno, traen sus cosas malas y van dañando la mente y el corazón de los niños. También es levadura las adicciones, los vicios, y se justifica. En este mes es fácil que las personas, en otro tiempo nos excedíamos y ahora se sigan excediendo en el consumo de licor, en el consumo de otras sustancias, con el argumento de que es fiestas, de que el argumento de hay que estar contentos. Esa levadura que contamina nuestras vidas es de las que el Señor nos advierte: cuídense de la levadura que puede dañar las vidas. Pero muchas veces no entendemos la advertencia. Eso sucedió con los discípulos.
Dice el versículo 7 y 8, dice, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice, porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y en el versículo 11 dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue para el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Muchas veces no entendemos que se nos diga que nos cuidemos de no excedernos en cosas que no son buenas, inclusive en comer en exceso, porque como estamos en fiesta, entonces viene el desorden en la alimentación y eso daña también nuestra salud, el colesterol, los triglicéridos, el azúcar que se desubica totalmente, que se desordena en nuestra vida, pero también en la parte espiritual el daño que se hace, porque en aras del argumento de que estamos en celebración, entonces hacemos cosas que no son buenas. La advertencia del Señor es a actuar correctamente, a no dejarnos envolver por las cosas que se nos presentan, por las cosas que se nos ofrecen. Y luego en el versículo 12, la palabra dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces el Señor no nos está diciendo que nos guardemos de muchas cosas que son normales, sino que nos está diciendo, guárdense del consumo excesivo del alcohol, guárdense de perder inclusive la razón, porque el argumento de que estamos en diciembre y que estamos en festividades no es válido delante del Señor. El Señor nos puede decir, guárdense de hablar mal de las personas, guardémonos y cuidémonos, porque puede ser el tiempo propicio para que critiquemos, para que comentemos y digamos cosas que en nada nos van a favorecer. Es muy probable que hayamos cometido el error de hablar mal por la situación de nuestra ciudad, pero mejor bendigamos y sigamos adelante. En el desorden de las festividades se puede caer en la promiscuidad sexual, en desórdenes que no están bien ante los ojos de Dios. Cuidémonos, porque la levadura del mal está fluyendo y es muy poquito lo que se necesita para equivocarnos. Nadie empieza fumándose un paquete de cigarrillos, nadie empieza tomándose 15, 20 cervezas. Siempre se empieza por muy poco. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, nos llama la atención la palabra donde dice que una sola gota de levadura leuda toda la masa. Y es entender que tal vez no estamos en un tiempo para desbocarnos, sino en un tiempo para ser sobrios, para entender las cosas. Y como decía, no es porque el pan tenga levadura o porque comieron o no comieron, no. Es muchas veces por la decisión de nuestro corazón a permitirnos o involucrarnos en cosas que no nos convienen. Y es allí donde debemos estar atentos a lo que la palabra nos dice. Seamos allí, en ese momento, entendidos en saber que una sola acción puede dañar una vida. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos con reflexiones.
Continuando con nuestro programa, el tema que quiero compartirles lo he titulado Transformados por Jesús. Estamos en el último mes del año, un mes donde viene como la evaluación de nuestra vida y de todo el proceso de lo que se vivió durante este 2022. Y necesitamos a veces permitir en nuestra vida cambios, transformaciones. Y algo que la palabra nos muestra es que podemos ser transformados por el Señor Jesús. Cuando Él vino a la tierra, vivió su primer etapa de vida, los 2 primeros años en Egipto, debido a un proceso en el cual iba siendo buscado para matarlo. Luego Dios le demuestra a José y a María que regresaran a Nazaret, donde era su sitio de residencia. Recordemos que el Señor Jesús nació en Belén, que llama Casa de Pan, y luego fue a Egipto, luego regresó y estuvo en Nazaret. Allí se crió como otro niño igual a los demás, pero crecía en sabiduría y conocimiento. Luego de los 30, cuando cumplió 30 años, fue al Jordán, se bautizó e inicia un ministerio. Y el primer milagro que dice la palabra y que sabemos de él a través de la Biblia, es que él transformó en una boda el agua en vino. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 5 dice la palabra: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿No tienen vino? Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que Él os dijere. Algo muy interesante es que en este primer milagro que el Señor Jesús hace, se nos muestran diferentes características del propósito del Señor Jesús. Recordemos, lo primero que dice allí es: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Para el Señor, un día como 1000 años y 1000 años como un día. Allí nos está hablando al tercer día, de un tercer milenio, de unas bodas que van a acontecer en la resurrección y la vida eterna. Las bodas del Cordero. Pero allí era una boda, y en esa boda estaban invitados María, la madre de Jesús, dice la palabra, y también él y sus discípulos. Y sucedió algo, se acabó el vino. ¿Y a quién era la más cercana a esta familia del matrimonio? Pues María. Y a ella le dijeron: se nos acabó el vino, está haciendo falta esto. Y ella rápidamente entiende que su hijo, el Hijo de Dios Jesucristo, había venido a la tierra a manifestar la gloria del Padre. Y se acerca y le dice: se les acabó el vino, no tienen vino. Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. No era el momento de iniciar a mostrar su ministerio, pero María se acerca a decirle con ese corazón maternal: mira, se les acabó el vino, teniendo misericordia de aquella pareja de casados. Recordemos que en Israel es un lugar donde se destila el vino. Es un lugar donde las fiestas y las celebraciones se hacen alrededor de la mesa y siempre van acompañadas del vino. El vino significa gozo, el vino significa celebración, el vino significa fiesta. Entonces se les había acabado y María intercede por aquella pareja de esposos porque el vino se acabó. Pero algo interesante es lo que ocurre en el versículo 5. María, su madre, dijo a los que servían: haced todo lo que Él os dijere. Ella le da una recomendación a los sirvientes, a aquellos que estaban sirviendo: hagan todo lo que Él les diga. Mire que no fue ella la que tomó la decisión de hacer el milagro, sino sabía que ella era una mujer y que Jesucristo era su Hijo, el Hijo de Dios, y que Él era el que estaba llamado para mostrar la gloria del Padre, para hacer milagros y prodigios. Por eso ella le dice a los que servían: haced todo lo que Él os dijere. Las preguntas del pequeño camello.
un bebé camello y su madre estaban descansando debajo de un árbol. Y en ese tiempo el camello le pregunta a su mamá, mamá, ¿por qué los camellos tenemos joroba? La mamá piensa y le contesta, los camellos somos animales del desierto y en la joroba almacenamos agua para las travesías con mucha sequía. El camello niño se quedó callado, pero luego volvió a preguntar, mamá, ¿por qué los camellos tenemos las piernas tan largas? Y la mamá le dijo, es porque como somos en el desierto, tenemos que caminar rápido y las piernas largas nos sirven para eso. Nuevamente el bebé camello se quedó callado, pero al rato volvió a preguntar, mamá, ¿por qué los camellos tenemos las cejas tan largas que a veces se ven extremadamente largas? Dice, es que como en el desierto se levanta arena, entonces las cejas nos protegen. Se quedó pensando y le dijo, bueno mamá, joroba para guardar agua para el desierto, piernas largas para caminar en el desierto y las cejas para protegernos de la arena del desierto. Entonces, ¿qué hacemos en un zoológico? Muchas veces Dios nos ha dado características, nos ha dado dones para que los apliquemos de una manera correcta, para que nos beneficiemos de ellos. Pero muchas veces por estar en el lugar equivocado, no lo podemos hacer. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 10, la palabra dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ubiquémonos en el lugar correcto. Reflexionemos. Entonces María, la madre de Jesús, se acerca a él y le pide ese favor. Y él dice, mi hora no ha llegado. Pero él, entendiendo la necesidad del momento y las circunstancias, escucha también que María, su madre, le dice a los servidores, hagan todo lo que él les diga. Y allí empieza un proceso, una transformación. Dice, y estaban allí capítulo 2 del libro de Juan, versículos del 6 al 8. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Allí hay otra forma de entender esta palabra. 6 tinajas de piedra. La palabra dice que el número 6 es número de hombre. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, en el versículo 18 dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Está hablando de que el 6 es el número de hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado el 6º día. Por eso dice que 6 es número de hombre. Y dice aquí que habían 6 tinajas de piedra. Allí está hablando de la dureza del corazón del hombre, de la dureza de nuestro corazón. Y luego dice que las llenaran de agua. El agua trae limpieza, pero también recordemos que el agua es incolora, insabora e insípida. No tiene ni sabor, ni olor, ni color. Y por consiguiente, esa es la vida del ser humano. Muchas veces nuestra vida es insípida. Muchas veces nuestra vida no tiene color. Nuestra vida no tiene olor. No hay ese aroma de Dios en nosotros. ¿Y por qué? Porque somos como esas tinajas de piedra endurecidos. Y el Señor vino para hacer ese cambio y esa transformación. Y lo manifestó en aquel primer milagro que Él hizo en las bodas de Caná.
Y dice luego en los versículos del 9 al 10, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El Señor Jesús viene para traer transformación y cambio a nuestra vida. Así como sucedió con aquella agua convertida en vino, de la misma manera Él viene para transformar nuestra vida. Como les decía ahora, el agua es incolora, inolora e insípida. De la misma manera la vida del ser humano es así, cuando no tiene a Cristo en su corazón. Por eso necesitamos entender que nuestra vida no es llenarla de cosas o llenarla de muchas situaciones, sino más bien permitir que el Señor Jesús llene nuestra vida y produzca esa transformación que Él puede hacer. Y así como transformó esa agua en vino, puede transformar nuestra tristeza, nuestro llanto en alegría y en gozo. En la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 6 y en el versículo 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Somos transformados por Él. Fuimos transformados aquellos que hemos recibido a Jesús, aquellos que hemos permitido que Él venga a nuestra vida y produzca ese cambio y esa transformación. Y está a la puerta de nuestro corazón para hacerlo. Necesitamos tener la disposición para permitirle que Él lo haga. Luego dice la palabra en los versículos 11 y 12 del capítulo 2 de Juan: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Después de esto descendieron a Capernaum, Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Vemos que después de ese milagro, después de esa transformación que se produjo en ese lugar, el maestresala primero prueba el vino y le dice al novio: usted ha guardado el mejor vino para el final. El buen vino se da al principio y el vino más regular al final, pero usted ha guardado el mejor vino. Y esto nos habla de los últimos tiempos. El Señor Jesús, desde que vino a la tierra, estuvo diciendo: el reino de Dios se ha acercado, alegraos y gozaos. Pero también estuvo hablando de los últimos tiempos. Y estamos caminando en tiempos difíciles. Estamos caminando en tiempos de transformación y cambio. Por eso la necesidad de tener a Cristo en nuestra vida, para que Él pueda producir esa verdadera transformación que el ser humano necesita. Cambiar una vida que no tiene sabor a una vida con el sabor de Dios. Necesitamos conocer a Jesús, recibirlo y permitirle que Él haga ese milagro de transformar nuestra insipidez, de transformar nuestro vacío en una vida llena de su gracia y de su amor. Cuando nos damos cuenta que en nuestra vida le falta algo, es necesario inclinar nuestro corazón a Jesús, poner nuestra mirada en el Padre Celestial y permitir que el Espíritu Santo llene nuestra vida para que se produzca mejor esa verdadera transformación. Amable teleaudiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por estar ahí. Que Dios les bendiga.